Hermanos, buenas tardes. Que el Señor bendiga tremendamente sus vidas en este día, durante toda esta semana y toda su vida. Créanme que es mi más profundo deseo que el Señor esté presente en todo momento y en cada circunstancia de su vida. Usted pueda ver al Señor obrando en favor suyo. Yo creo que Dios hace esto en la vida de cada creyente y yo creo que usted también pueda creerlo y pueda ver al Señor manifestándose en su vida en cada momento, en cada instante. Antes de que iniciemos, quiero que hagamos una oración pidiendo la bendición del Señor para esta reflexión que quiero compartir con usted en esta tarde y esperando que el Señor hable en nuestros corazones como Él siempre lo hace para darnos la fortaleza y alimentarnos con ese pan que es su palabra. Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta tarde que usted nos ha regalado. Señor, gracias por el clima tan hermoso que ha hecho en este día, Señor, el sol, oh Padre Santo, que ha sido dado para cada uno de nosotros, oh Padre Celestial. Gracias también por la salud que hemos tenido nosotros, oh Padre Santo. Gracias por la provisión que hay en nuestras neveras. Gracias, Dios, porque usted nos bendice constantemente, Señor, y siempre está al tanto y al cuidado nuestro de cada circunstancia, Señor. Te pido, Señor, tengas cuidado de cada uno de mis hermanos que hacen parte de la congregación, cada familia, de todos mis amigos, oh Padre Santo, que están en otras ciudades también, Señor. Ruego que usted también de ellos tenga cuidado y también de las personas que nos ven por este medio, Señor, también a ellos, Señor, tú los alcances con tu bendición, oh Padre Celestial, y también con tu salvación. Padre bueno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que leamos en el libro de los Hebreos. Quiero que usted vaya a la carta de los Hebreos, libro de los Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 5, en la última parte del versículo. Hebreos, capítulo 13, versículo 5, en la última parte. Dice, leámoslo todo para que entremos bien en contexto, pero quiero que nos centremos en la última parte. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y es en esas palabras que yo me quiero centrar en esta tarde, en que Él no nos dejará ni nos desamparará. Entonces, yo quiero titular esta reflexión, Cristo está presente. Cristo está presente en cada momento de su vida. Todos los días el Señor está presente. Cristo presente. Como cristianos nunca tendremos que enfrentar solos la vida, el día a día. Y mucho menos tendremos que enfrentar a nuestros enemigos, pues Él ha prometido no dejarnos ni desampararnos, es lo que dice la palabra. El Salmo 121 dice algo muy importante y quiero que lo leamos. Salmo 121 es un salmo preciosísimo, y miren lo que dice. Él dice allí que nunca nos dejará ni no nos desamparará, dice este salmo. Salmo 121 dice aquí que Él nunca se duerme. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, el que nos guarda nunca
se duerme. El que nos guarda es como esa sombra que está a su lado. Entonces, mira la lógica que le pone el escritor bíblico para enseñarnos, para decirnos que Jesús está con nosotros en cada instante. Es como nuestra sombra, dice el Salmo 121. Y está siempre con nosotros para protegernos, para ayudarnos y para darnos provisión. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Cuando sales en la mañana para el trabajo, o cuando sales en la tarde, o cuando sales en la noche para tu trabajo, el Señor está contigo. Cuando sales de tu casa, cuando regresas a tu casa después de la larga jornada de trabajo, o cuando sales de la iglesia, o cuando sales de la universidad, o de todo lo que usted tenga que hacer, el Señor estará acompañándolo para llevarlo con bien a su hogar, a su casa, donde están sus seres queridos. Nos guardará de todo mal, dice la palabra, y el Señor nunca se duerme y nunca se adormece. Yo interpreto adormecer como que el Señor no se cabecea, como cuando uno tiene sueño y empiezan a apagarse los ojos y uno empieza a cabecearse. Entonces, eso es lo que indica el Señor. Ni se duerme del todo, ni tampoco se va cabeceando, porque el sueño lo va dominando y va descuidando todo lo que tiene que hacer en favor nuestro. Algo que Él definitivamente ha decidido hacer por usted y por mí. Entonces, precioso el Salmo 121, que nos está enseñando que desde esa perspectiva el Señor nunca nos va a dejar. Siempre estará el Señor allí 24 horas pendiente de cada uno de nosotros, y eso me parece muy precioso de parte del Señor, el poder tan tremendo que tiene para estar al tanto de cada uno de los que hacemos parte de su pueblo. La Biblia enseña, y me parece también de suma importancia, lo que dice la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 1, y quiero que vayamos allá nuevamente al Nuevo Testamento y nos ubicamos la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1, y mire lo que dice allí. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, que es justo. Entonces, la palabra nos está enseñando que nosotros tenemos un abogado, ¿cierto?, que nos defiende, y está hablando de una actividad que Jesús hace por nosotros, donde demuestra que está la presencia de Cristo, está allí como abogado constantemente. Hijitos míos, si estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si hubieses cometido pecado, ¿cierto?, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. O sea que en cualquier momento en que usted por alguna razón resbaló, pecó, la palabra aquí nos está sosteniendo que Cristo está ahí, presente, ¿cierto? Un abogado 24 horas para que usted vaya ante Él, le confiese todo lo que ha hecho, para que le pide que interceda por el Señor. Entonces es algo bien interesante. Entonces, Cristo presente como intercesor ante el Padre, ¿no es cierto? Mire lo que dice Hebreos capítulo 7, verso 25. Y este verso me parece precioso, porque me pongo a pensar en eso y yo digo, el Señor tiene unos detalles tremendos para con su pueblo. 7:25 del libro de los Hebreos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Usted sabía que Cristo ora por usted todos los días? Si no lo sabía, hoy ha aprendido algo de las Escrituras. Y a mí me impresiona este pasaje, porque el Señor se toma esa labor de interceder por todo su pueblo, cada uno de ellos, ¿cierto? Cristo está presente haciendo oración ante el trono de Dios por su vida, ¿cierto? Por cada uno de nosotros. Entonces, como está presente como abogado intercesor, como alguien que está intercediendo por usted, rogando por usted. ¿Sabe qué significa, o cuál era significa ser intercesor? Que en un muro
hay, ¿cierto?, un hueco y que alguien se pone para tapar ese hueco, ¿cierto? Entonces eso es lo que significa intercesor. O sea, usted tiene un problema y Cristo se para delante de usted para cubrir ese problema e interceder y poder solucionar por usted esa dificultad. También lo encontramos en Romanos capítulo 8, verso 1. Miren lo que dice, que es importantísimo lo que dice aquí. Atención a este versículo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese pasaje es importantísimo, ¿cierto? Porque está hablando nuevamente de lo que hace Jesús por usted. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso indica que si usted es creyente, usted nunca va a ser condenado, porque sus pecados ya fueron resueltos, sus pecados ya fueron solucionados en la cruz, es lo que está diciendo ese versículo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muchos cristianos creen que ellos tendrán que ir al juicio cuando el Señor venga por su iglesia. No, el cristiano que hace parte del pueblo del Señor, el cristiano que es verdadero, no va a ir a juicio, porque ya sus pecados fueron debatidos y solucionados en la cruz. Jesús como intercesor. Y el verso del mismo capítulo 8 del libro de los Romanos, en el verso 32 al 34, encontramos esto también, que es de suma importancia para nosotros. Dice aquí: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo, como abogado presente en todo momento para defender a sus hijos, para defender por quienes Él murió en la cruz, para defender a los que creemos en el Señor. Entonces, dice aquí que nadie podrá acusar a los escogidos de Dios, porque Dios es el que justifica. Cristo es el que nos justifica nuestra vida ante nuestro Dios, el Padre. Intercesor, como mirábamos en el punto anterior, ¿cierto?, que ora por todos nosotros. En el verso 34 ya lo miramos, y San Juan 17, cuando usted lee San Juan 17, encontramos que Jesús, antes de irse al cielo, hizo una oración tremenda por sus discípulos y por todos los que creeríamos después de ellos, dice San Juan 17, y es una intercesión tremenda por nosotros. Ora porque seamos unidos, ora porque tengamos esa misma fe en el Señor Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Señor siempre está haciendo ese tipo de rogativas por nosotros que somos su pueblo, y está orando porque creamos en el Señor, porque seamos unos, porque seamos unidos como pueblo del Señor, unánimes como pueblo del Señor. Ora por nosotros para que seamos guardados del mal, no para que seamos retirados del mal, sino para que seamos capaces de soportar la tentación y todo tipo de mal. Si vamos a utilizar San Juan 17 como modelo de la intercesión que hace Jesús por nosotros, eso es lo que Él haría por usted y por mí todos los días, como intercesor de su iglesia. Cristo está presente como el gran pastor que nos da todo lo que necesitamos. Y obviamente nuestra cita bíblica obligada es el Salmo 23, verso 1, ¿cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? El gran pastor que nos da todo lo que necesitamos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahora, para que Dios haga que no nos falte nada,
tiene que ser un gran pastor, tiene que tener un poder excepcional, tiene que tener un poder que rompe todo esquema que no cabe en nuestro pensamiento, ¿cierto? Porque dice aquí que Él es el pastor y que nada, escuchen bien, y la palabra nada significa nada, nada nos faltará. Jehová es nuestro pastor, y entonces como gran pastor Él hace que no nos haga falta nada, que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Por eso la palabra lo llama el gran pastor, ¿cierto? Que está por encima de los demás pastores. Pues su poder es un poder excepcional y lo debe de tener para poder suplirlo a todo lo que le hace falta a su pueblo. Lo que Jesús provee, el apóstol Pablo lo define de la siguiente manera. Filipenses 4, verso 19. Miren lo que dice el verso 19, que es un verso que usted ha leído muchísimas veces y se lo sabe de memoria. Miren lo que dice aquí. Y ojalá lo haya entendido, como Pablo lo plantea. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas, que son muchas, ¿cierto? Porque la palabra dice que Dios es rico y Dios tiene muchas riquezas, ¿cierto? En gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá lo que le haga falta a usted y a mí conforme a sus riquezas en gloria. La gloria del Señor es algo inmenso. No nos cabe en el pensamiento, no nos cabe en nuestra cabeza. La gloria del Señor es algo que trasciende, ¿cierto? Entonces, y está diciendo que nos suplirá todo conforme a esa gloria. Entonces, yo lo que quiero llamar la atención, hermanos, es que si nos ponemos a pensar que Dios tiene muchas riquezas y que esas riquezas las compara con su gloria, entonces es algo ilimitado, que ni usted ni yo sabemos cuánto hay allí. Y eso nos anima también a nosotros a explorar las riquezas que Dios tiene para entregarnos a nosotros. Para mí, ese versículo me desafía a eso, ¿sí? Riquezas, muchas, en gloria. Y la gloria del Señor es grande. Entonces usted y yo no tenemos ni la menor idea de cuánto hay ahí. Y usted y yo estamos llamados a experimentar, a explorar cuánto hay allí, ¿cierto? Entonces, mi querido hermano, a buscar la presencia del Señor. ¿Quién no quiere ser bendecido? Yo quiero ser bendecido. Entonces, esto me anima a mí a explorar cuánto hay de la gloria del Señor en riquezas para mi vida y para su vida. Entonces, tremendo. Entonces, el Señor es el gran pastor que está presente, que hace que nada nos falte, y que ese que nada nos falte significa que es conforme a sus riquezas, que son muchas, en gloria. Mucho por experimentar y explorar, mi querido hermano, en cuanto a las riquezas del Señor. Pero también, porque de pronto estamos enfocándolo desde la perspectiva material, y eso no es ningún problema, pero la Biblia habla de que el Señor es un Dios integral, no solamente quiere bendecirnos materialmente, sino que también quiere hacer cosas en su vida, en lo espiritual, en lo moral, en la vida, en su carácter. Miren lo que dice Hebreos. Hebreos capítulo 13, si no estoy mal, sí, Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. Miren lo que dice aquí. Miren, tremenda esta palabra. Dice aquí, verso 20, perdón, Hebreos 13, no lo busqué bien. Ya. Versos 20 y 21, miren lo que dice aquí. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Tremendo. Entonces, el Señor también hace cosas en mi vida espiritual, en mi carácter, en mi moral, ¿cierto? Ahora, es interesante, ponga atención a lo siguiente. Os haga aptos. La palabra griega, ¿sí?,
Dios haga actos se refiere a arreglar algo y ponerlo en condiciones apropiadas. Corregir lo que está equivocado en la vida espiritual. Entonces, cuando Él dice nos hace actos, el Señor como gran pastor nos da todo lo que necesitamos, porque Dios es un Dios integral y nos bendice integralmente. Dice que toma todo lo que está incorrecto en su vida y lo arregla, ¿cierto? Él hace toda buena obra en nosotros y lo arregla. Se refiere a tomar algo que está roto y ponerlo en condiciones apropiadas. Entonces el Señor hace obras en su vida, pone toda cosa buena en su vida para que usted pueda manifestar buenas obras. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, toda cosa buena que está en usted, Dios la ha puesto ahí, Jesús la ha puesto ahí, porque Él hace eso todos los días en su vida y en mi vida. Me parece tremendo eso. Cristo está presente, obrando en usted todos los días, poniendo toda cosa buena, arreglando todo lo que está roto en usted, todo lo que está desviado y equivocado, para que usted manifieste la obra del Señor en usted. El gran pastor que nos da todo lo que necesitamos. Tremendo eso. En el capítulo 6 del mismo Hebreos, en los versos 6:20, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho somos sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, Jesús es nuestro precursor presente todos los días. ¿Qué significa precursor? Significa uno que abre caminos. Eso es lo que significa, ¿cierto? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, uno que abre caminos. ¿Sí? Hechos somos sacerdotes para siempre, según el orden de Melquisedec. Capítulo 10 del mismo libro de los Hebreos. También el verso 20. Dice lo siguiente. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y Romanos capítulo 5, enseguida damos la conclusión de todo este punto, versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué están significando estos pasajes? Cristo es nuestro precursor diario, es el que nos abre el camino diariamente para usted entrar en la presencia del Señor. Ya no hay barreras como en el Antiguo Testamento para entrar en la presencia del Señor. Ya no hay que hacer sacrificios, ya no necesitamos a un sacerdote que esté expiando, esté sacrificando animales por nosotros para nosotros poder entrar en la presencia del Señor. Como precursor, Él abrió el camino, acabó con todo eso. Él hizo un sacrificio una vez y para siempre y nos abrió el camino para que usted pueda ir todos los días, ¿cierto?, a la presencia del Señor. O sea, usted va todos los días a la presencia del Señor porque Cristo le abrió el camino para ir allá, para entrar a la presencia del Señor tranquilamente, sin barreras, sin ningún tipo de dificultad. Entonces, y eso sucede todos los días, ¿cierto? Cristo está presente como el que abre el camino para nosotros entrar a la presencia del Señor. ¿Sí? Cuando venimos a la presencia del Señor, le decimos, Señor, yo vengo en el nombre de Jesús y por la sangre que Él derramó en la cruz, ¿cierto? Yo tengo entrada a la presencia de nuestro Dios Padre. Y eso es un acto que lo hace todos los días. Y cuantas veces usted vaya a la presencia del Señor, en el día, el Señor es el que le abre ese camino. Por último, Jesús es uno que nos aparta para que sirvamos al Señor. Y eso es una obra que Él hace todos los días en nosotros. Jesús está presente, ¿cierto? Que nos aparta para que sirvamos a Dios. Todos los días el Señor nos está limpiando, nos está perfeccionando, ¿cierto? Nos está apartando del mundo para servirle a nuestro Dios. Tito, capítulo 2, y con esto vamos terminando. Carta a Tito, capítulo 2, verso 14. Leámoslo desde el 12 mejor, para que entremos bien en contexto. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Verso 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El propósito de su sacrificio era crear un pueblo propio. Jesucristo murió en la cruz para llamar, para escoger un pueblo propio, ¿cierto? Que le pertenecemos a Él, celoso de buenas obras. O sea, el Señor murió en la cruz, lo llamó a usted y lo separa para que usted anhele, para que usted desee, ¿cierto? Hacer buenas obras que hablen de lo poderoso que es el Dios al cual nosotros servimos, que es un Dios vivo, ¿ya? Hebreos 9, también el verso 14, nos dice lo siguiente. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Sí? Lo que está diciendo este pasaje en su contexto es que Cristo murió en la cruz para restaurar nuestra comunión con Dios, para ser capaces de participar del culto al Señor. Porque si estuviésemos apartados del Señor, muertos en los delitos y pecados, nosotros no podíamos tener comunión con el Señor y no podríamos participar de su obra, participar en su obra, participar en la adoración. Entonces, Cristo está presente todos los días para apartarnos, ¿cierto? Para restaurar nuestra comunión y que ustedes y yo seamos capaces de participar en un culto de adoración, de entrega al Señor todos los días, ¿sí? Cristo está presente como uno que nos aparta para servirle al Señor. Si Él no estuviera presente, mi querido hermano, ustedes y yo no seríamos capaces de apartarnos del mundo para poderles servir al Señor con buenas obras. Es una obra que el Señor hace en nosotros, como lo vimos en Hebreos 13, versos 20 al 21. Él obra en nosotros todos los días buenas obras para que nosotros podamos presentarle al Señor buenas obras, obras dignas de justicia. Por lo demás, mi querido hermano, eso sería muy complejo para nosotros como pueblo del Señor. Cristo está presente en todas las áreas de su vida, ¿cierto? Físico, material y espiritual. Pero entienda el principio, Cristo está presente todos los días, a toda hora, a todo momento. Está haciendo presencia en su historia, ¿cierto? Para glorificarse en su vida. ¿Qué tal si oramos, hermano? Y con esto finalizamos. Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta tarde que nos has permitido compartir un poco de la palabra, aprender más de la palabra, Señor, aprender más de su obra, de su ministerio, Señor, el ministerio que usted desarrolla en la vida de la iglesia, el ministerio que usted desarrolla en la vida de cada creyente. Gracias, Señor, porque usted es como esa sombra a nuestra mano derecha. Gracias, Señor, porque usted no se duerme ni se adormece, Señor. En cada hecho está usted presente, oh Padre bueno. Gracias, Señor, por ser nuestro gran pastor, el pastor integral que se preocupa de todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, porque usted es el que nos aparta para toda buena obra. Gracias, Señor, porque usted es el que nos abre el camino para entrar a la presencia del Señor. Gracias, Señor, porque usted nos defiende en todo momento. Cuando el diablo nos acusa, Señor, porque hemos pecado, y nosotros venimos a su presencia, Padre Santo, usted nos defiende ante nuestro Dios. Oh Padre Santo, haciendo la función de abogado, Señor. Usted intercede por nosotros, ora por nosotros todos los días, oh Padre Santo. Quizás nosotros, por el pecado y muchas cosas, Señor,
nos debilitamos, Señor, y abrimos un gran hueco, Señor, y por ahí el diablo muchas veces quiere entrar para hacer obras malas en nuestra vida, pero Jesús como intercesor, Señor, se pone, oh Padre Santo, en esa brecha, en ese hueco, para no permitir como intercesor que el diablo entre en nosotros y nos golpee, Padre Santo, con sus obras malas y siembre una mala semilla en nosotros. Gracias, Señor, porque esa es su obra protectora, Señor, como abogado, como intercesor. Siempre está rogando por nosotros, por la unidad familiar, por la unidad como iglesia, para que seamos unidos también en lo social, Padre bueno. Gracias porque siempre estás orando para que nosotros podamos soportar la tentación, Señor, y para que entreguemos nuestro corazón a ti, Señor, y seamos uno como Él lo fue contigo, Padre Santo. Dios, te adoramos y te glorificamos, oh Padre Santo, y te damos gracias, Señor, porque estás allí en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. Gracias, Señor de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos.